Bueno, entonces, este, si hay dudas, comentarios, me dicen, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ya preveían los Estados Unidos, bueno, personas que diseñan la política de Estados Unidos, expandir, como dije, su influencia en el mundo después de la guerra. Aquí lo dice, en el 41, ya cuando se entró en Estados Unidos a la guerra, dice que el gobierno se tenía esta frase por parte de este señor Hamilton Fitch. Deben pensar acerca de la organización mundial en una nueva forma. En cuanto los Estados Unidos son el arsenal de las democracias, supuestamente, y también serán su último arsenal en el momento de la victoria, por lo que no puede lanzar el contenido de ese arsenal a la basura. Debe aceptar su responsabilidad mundial. La medida de nuestra victoria será la medida de nuestra dominación tras la victoria. Entonces, no solamente Estados Unidos debía ganar la guerra, ganarle a Alemania, sino también debía tener una dominación después de la guerra, ¿sí? Tener una influencia en Europa y en el resto del mundo después de la guerra. Vamos a ver. Ahora vamos a lo económico. Esto es por lo político. Vamos por lo económico. Como dije, después de la Segunda Guerra, evidentemente el dólar se volvió la moneda mundial. Todavía sigue siendo una moneda, pues sí, internacional, mundial. Ya con menos poder que antes, pero sí, sigue siendo. Pero esto inició después de la Segunda Guerra. Vamos a ver. Dice, ahí está, ya preveían, ya incluso estaban diseñando las políticas de la guerra y ya preveían su victoria. Eso hay que entenderlo bien. Cuando uno diseña política, uno no solamente diseña la política para el momento presente, sino también para el futuro. Uno debe casi prever que uno va a ganar para que así uno pueda diseñar la política. Y es lo que habían hecho esa gente de Estados Unidos. Dice acá, la victoria americano-británica, es decir, estadounidense-británica, ya ven que los Estados Unidos se hacen llamar americanos, cuando América es todo el continente, pero bueno, ya saben, ¿no? Para ellos, América solamente es Estados Unidos, pero bueno. Dice, la victoria americano-británica deberá hacerse mucho para rediseñar el mundo. Eso ya lo decía el documento que les había dicho, el EB24 del 24 de julio de 1941. Ya querían rediseñar el mundo después de la guerra, ya lo preveían, particularmente en Europa. En este sentido, la organización de una gran zona, que ya lo mencionamos, sería útil. Durante un periodo interino de reajuste y reconstrucción, la gran zona podría significar un factor estabilizante importante en la economía del mundo. Muy probablemente las instituciones a ser desarrolladas para la integración de la gran zona brindarán experiencias muy sutiles en la resolución de los problemas europeos y posiblemente pueda simplemente plasmar las economías de los países europeos dentro de esta gran zona. Entonces sí, ya tenían ese interés y este documento es prueba irrefutable. Estados Unidos entró en la guerra para, digamos, pues aquí lo dice claramente, rediseñar el mundo. Aquí lo dice claramente. Y vamos a ver que efectivamente así fue. Vamos a ver. Vamos a saltarnos esta parte. Ahí está. El Banco Internacional de Desarrollo, de Reconstrucción y Desarrollo, y después que sería el Banco Mundial. Exacto. Bueno, entonces, miren, después de la posguerra, bueno, mejor esto me lo salto para no confundir. Ahí está. Entonces aquí nos habíamos quedado, es lo que había dicho de la economía. De esta forma, bueno, ya después de la Segunda Guerra, se conformó el plano básico para el control
y administración de la economía mundial de la posguerra, con sus instituciones económicas internacionales. Es decir, lo que les dicté en la sesión anterior, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ahí está, son las principales instituciones que, bueno, que influyen en la economía. O bueno, que lo influyeron, bueno, que de hecho siguen influyendo, de hecho sí, ya les había dicho, ¿no? Serían de particular importancia que formalmente integrarían la Organización de las Naciones Unidas. La función de aquellas dos organizaciones solo puede apreciarse con una tercera institución financiera, el sistema de la Reserva Federal. Ahí está, ahí vemos cómo es mentira esto de que las naciones van a estar unidas, porque tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial trabajarían muy estrechamente con la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué es la Reserva Federal de Estados Unidos? Esta que menciona acá. Es la institución que se encarga de imprimir los dólares y de emitir los dólares. Es el Banco Central de Estados Unidos. Y este sistema de Reserva Federal es el que, como dije, que imprime los dólares. Entonces trabajan en conjunto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal de Estados Unidos. Lo cual nos dice, ¿no? Que quien dirige, ¿no? O bueno, o quien es más a favor de estas dos instituciones, pues es a favor de Estados Unidos. No es a favor de todos los países, sino que es más en favor de, trabajan más en favor de Estados Unidos. Así lo fue durante, pues casi hasta esta época actual, desde su creación hasta esta época actual. ¿Sí se entiende? Aquí dice que aunque formalmente es una institución que solo se relaciona con la economía de los Estados Unidos y el control de su moneda, el dólar, en la práctica, es decir, en la realidad, su accionar se da internacionalmente, se ha internacionalizado, por cuanto desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el dólar se convirtió transitoriamente en la única moneda auténticamente mundial. Entonces, sí, en su mayoría todas estas instituciones favorecen a Estados Unidos. Entonces, y esto se ve porque el dólar es la moneda mundial. Y aquí lo aclara, lo sigue diciendo. En verdad, sustancialmente, más de la mitad de los depósitos y circulante monetario en dólares estadounidenses fluye fuera de las fronteras de Estados Unidos. Imagínense, esto no se los dicen ni videos en las redes sociales ni en los noticieros. Del total de dólares que existen en el mundo, la mayoría, por sorprendente que suene, no está en Estados Unidos, que es donde manejan el dólar. Más de la mitad de los dólares existentes en el mundo está fuera de los Estados Unidos, está en la reserva de los países. Imagínense, entonces sí, el dólar es una moneda mundial, porque más de la mitad de los dólares existentes está en los bancos, en las reservas de otros países, en México, en toda América y en otros países del mundo, en Europa. Entonces sí, ¿y cuál es la consecuencia de esto? Muchos lo tomarán como algo bueno, de que sí, que tengamos una moneda guía, ¿no? Una moneda base para hacer el intercambio comercial. Digo, es que así es como engañaron a los países. Uno dice, es que la teoría de por qué esto también se impuso fue también por engaño, un poco. Por la fuerza, más que nada, por la fuerza, pero también por engaño. Es como decir, tenemos dos países. El país, digamos, uno y el país dos, que tienen distintas monedas, tienen distintos pesos o distintas monedas. Entonces, ¿cómo hacemos para que puedan intercambiar comercialmente? Ah, pues los dos deben volverse a una sola moneda, a una sola, para que así se puedan entender. Suena bien, ¿no? Suena bien, pero en la práctica esto beneficia más a Estados Unidos. Entonces, así son las ideologías económicas o sociales, ¿no? Las ideologías que actualmente imperan, ¿no? Suenan muy bonitas, muy así buenas, muy de bondadosas, pero en realidad afectan. Y lo podemos ver por los hechos.
que pues sí, estos dólares, los dólares, el hecho, miren, de que México tenga en sus reservas demasiados dólares, como dice acá, que más de la mitad de los dólares del mundo están fuera de Estados Unidos, y uno de esos lugares donde están es en México, bueno, y en otros países. Pero el hecho de que México tenga esos dólares reservados hace que se devalúe el peso, sí hace que valga menos la moneda mexicana. Esa es una de las consecuencias. El hecho de que tengamos muchos dólares hace que se devalúe el peso. ¿Por qué se ha apreciado el peso estos días? Ah, porque la economía de Estados Unidos ha ido bajando y eso ha hecho que se aprecie el peso. Entonces, y sí, quizás se ha movido bien el gobierno de México, o bueno, o el Banco Central de México. Quizás ha hecho por ahí movidas buenas. Que de hecho ya preveían banqueros estadounidenses. Decían que a México le va a ir bien. Cuando surgió la guerra de Ucrania, que impactó, bueno, fue la excusa para impactar en la economía mundial, porque en realidad no debe ser así. Un banquero de Estados Unidos, JP Morgan, de ese banco, dijo, ¿no? Que a México le iba a ir bien. Y sí, actualmente se ha revalorado el peso. Pero no hay que ilusionarse, esto es transitorio, ¿sí? No hay que ilusionarse. Ah, bueno, entonces, esa es la razón de por qué el precio de las cosas sube y sube sin parar, porque siempre tenemos esos dólares que son inflacionarios, esos dólares que hacen que nuestra moneda pierda valor. Ah, bueno, entonces, y de igual manera, esto le pasa a los demás países, por eso es que siguen devaluándose sus monedas, porque siguen teniendo esos dólares en sus reservas. Es decir, Estados Unidos prácticamente lo que exporta es su inflación. Es decir, miren, es una técnica un poco malvada. Estados Unidos hacen que más de sus dólares estén en otros países, porque ¿qué pasa si todos esos dólares regresan a Estados Unidos? Si todos esos dólares regresan, digamos que los países nos pusiéramos vivos y devolviéramos esos dólares a Estados Unidos, no solamente México, sino prácticamente toda América, si le devolviéramos sus dólares a Estados Unidos quebraría, su moneda se devaluaría increíblemente y las monedas de los países aumentarían su valor increíblemente. ¿Y por qué no lo hacen los países de América, digamos? No, pues porque Estados Unidos aquí es donde entra la fuerza, aquí es donde entra su poderío militar. Si nosotros le hacemos eso a Estados Unidos, de devolverle sus dólares, nos declaran la guerra o nos hacen un embargo, un algo. Nos la van a hacer pasar mal. También a través de mercenarios, pues sí, ya sea de otro, bueno, mejor eso no me voy a meter, pero el punto es que si les devolvemos a Estados Unidos sus dólares, nos la van a hacer pasar mal. Por un lado hacemos quebrar la economía de Estados Unidos y por otro lado nos la van a hacer pasar mal, nos van a declarar casi la guerra. Entonces, así es como se maneja el mundo. No solamente es la inteligencia, lo económico, sino también es la fuerza. Por eso es la fuerza militar. Es como les decía, el bully, el bravucón, como dicen en las escuelas, ¿no? El bully, el bullying. Estados Unidos viene siendo como un bully internacional. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, y todo este esquema económico lo hace a través de su reserva federal, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ahí está, aquí lo dice este libro. Estas instituciones, las que acabo de mencionar, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Reserva Federal, son instituciones internacionales que junto a la comunidad de grandes bancos privados desempeñan la función de controlar los flujos monetarios en dólares fuera de los Estados Unidos. Los bancos juegan un papel muy importante en este juego, juego malévolo. En verdad, ya existen propuestas para que el Fondo Monetario Internacional asuma las funciones de un Banco Central Mundial, según la idea del ex subsecretario de Estado para Asuntos Económicos del presidente Carter y profesor de Harvard, Richard Cooper. Ah, bueno, entonces, bueno, eso no se concretó, pero sí, tenían la intención, ¿no? Que estas organizaciones manejaran las monedas de todo el mundo de manera un poco más, fuerte, de manera un poco más opresiva.
Pero bueno, hasta ahora no se ha logrado. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Dudas, comentarios? ¿Sí se va entendiendo o más o menos? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se me bloqueó. Ahí está. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, entonces, ¿cómo es que se crearon estas instituciones? Si tenían esa intención de controlar la economía por parte de Estados Unidos. Bueno, porque aquí lo dice, al principio el Banco Mundial se había creado para la reconstrucción de Europa, obviamente porque quedó devastada por la guerra, todos los edificios destruidos. Entonces, al principio esa fue la intención de crear estas organizaciones para la reconstrucción de los países, principalmente de Europa. Pero ya después ya se cambió sus actividades para volver al dólar la moneda principal, ¿no? Y dominar a los países por medio del dólar, supeditarlos más que nada, tenerlos ahí regulados por medio del dólar. Ahí está. Ya después dice, cuando se dio el llamado Plan Marshall, no me voy a detener a explicar eso, es el plan de reestructuración de la deuda, de la reconstrucción de los países y su deuda. Ya después se asumió el rol de asistir a Europa, el Banco Mundial amplió su radio de acción al resto del mundo. Primero inició con Europa y ya después se concentró en el mundo. Después el Fondo Monetario Internacional a su vez diseña los condicionamientos macroeconómicos a los que deben atenerse y ajustarse todos los gobiernos del mundo, todos los países, con economías más débiles que las de los países industrializados. El hecho de que ambas instituciones pertenezcan a las Naciones Unidas es una mera formalidad, similar a la que se hace que el sistema de Reserva Federal sea formalmente una agencia del gobierno estadounidense. Bueno, entonces sí, son oficialmente organizaciones miembros de las Naciones Unidas, pero en realidad son independientes. Ya se manejan por su cuenta, no obedecen a las Naciones Unidas. Vamos a ver. Aquí lo dice claramente un personaje, acá Chesterton. Dice que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y otras asambleas similares que se crearon por hombres cuidadosamente elegidos, su intención no fue incubado por los gobiernos bajo la presión de la guerra, sino por el poder del dinero supranacional, es decir, del dinero de los bancos internacionales, que nada benefician a los países, sino que les interesa nada más ganar dinero, que se podía dar el lujo de mirar hacia adelante para formar un mundo de la posguerra que sirviera a sus intereses. Es decir, no solamente está el interés de Estados Unidos, sino el interés de bancos mundiales, bueno, el interés de bancos internacionales, bancos muy fuertes, como ya les había mencionado, como JP Morgan, hay otros también muy fuertes como Goldman Sachs y otros, el Banco de Inglaterra, hay varios bancos muy, muy fuertes. El Deutsche Bank, bueno, no tanto, pero sí, hay varios bancos que tenían el interés de que el dólar fuera la moneda mundial. No solamente es de Estados Unidos, sino el interés de varios bancos, bancos privados. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces esto no es solamente de un gobierno, de un país, sino es de varias personas, entre ellos banqueros. Ya lo había mencionado, ¿no? En las clases anteriores. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, aquí están los bancos, los presidentes del Banco Mundial, pero no me voy a detener en eso. Bueno, entonces vamos a las Naciones Unidas. ¿Dudas, comentarios hasta acá?
Bueno, entonces, evidentemente, después la Segunda Guerra fue un evento tan devastador que, que los países ya no iban a ser como antes y que por lo tanto se iba a desarrollar un nuevo orden mundial. Es decir, una nueva forma en que se iban a manejar los países, una nueva forma de manejar su política. Y esto se intentó hacer a través de las Naciones Unidas. Dice, también en el plano político se trabajó en el diseño de instituciones internacionales que permitieran controlar el desarrollo del nuevo orden mundial, como también los previsibles brotes nacionalistas que sabían surgirían en todo el mundo al finalizar la Segunda Guerra, particularmente en la así llamada Gran Zona y los enfrentamientos que la dialéctica del bipolarismo mundial presuponía. Es decir, esto del bipolarismo es el enfrentamiento de la Unión Soviética y Estados Unidos. Las tensiones que vendrían después entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Después vamos a hablar de eso. Ahorita quizá voy a ver si en la otra clase, si hacemos un bloque de historia universal contemporánea, ya para concentrarnos en ciertos eventos contemporáneos de conflictos que surgieron después de la guerra y conflictos actuales incluso. Hablar, ¿no? De los conflictos actuales, porque sí, dan mucho de qué hablar. Los conflictos, no crean que el mundo ha estado en paz, y creo que lo han visto en las noticias, en las redes sociales. El mundo no ha estado en paz del 2000 para acá. Del 2000 para acá ha habido demasiados conflictos que sí, que habría que estudiarlos, que hablar de ellos. Entonces voy a ver si hacemos un bloque de historia universal contemporánea. Vamos a ver, y ahí tocaríamos el tema de la Guerra Fría. Bueno, entonces, ya después de la guerra, efectivamente, dice, entrábamos en la nueva era de un mundo bipolar, regido por dos superpotencias nucleares. Es decir, aclaro que después de que Estados Unidos tenía la bomba atómica, dicen que la Unión Soviética, por medio de sus espías, se pudieron hacer con la tecnología de la bomba atómica. Muchos dicen que el científico Niels Bohr le pasó los planos, los diseños de la bomba atómica a la Unión Soviética. Y es por eso que la Unión Soviética pudo tener bombas nucleares. Aquí lo dice más adelante este libro. Este libro es el que lo dice. Déjame ver si por aquí lo dice. Que Niels Bohr le dio la bomba atómica, bueno, los diseños de la bomba atómica a la Unión Soviética. Creo que lo dice más antes, pero bueno. Entonces sí, ya después la Unión Soviética pudo tener bombas nucleares. Y al ser los dos únicos países con bombas nucleares, eso presuponía, o bueno, eso, pues sí, presuponía un nuevo margen de política. Es decir, ya no tenemos un solo bully, un solo bravucón mundial, que es Estados Unidos, sino tenemos otro bravucón, que también oprimiría a los países, que es la Unión Soviética, URSS, la Unión Soviética. Ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra, ya que la Unión Soviética se poseyera bombas nucleares, el mundo se regiría por estas dos superpotencias. Por un lado estarían los que estarían supeditados o bajo la influencia de Estados Unidos. Y por otro lado, los que estarían bajo la influencia de la Unión Soviética. Entonces, ese era el margen del mundo. Los que estaban dominados, se puede decir un poco, bueno, influenciados por Estados Unidos y los que estaban dominados por la Unión Soviética. Por un lado, los que estaban bajo el control de Estados Unidos, pues era América, pues sí, el país americano, México y todos los demás, Argentina, Chile, todos ellos. América y también, digamos, pues sí, más que nada América. Y por otro lado, la Unión Soviética dominaría lo que es Europa Oriental, el este de Europa. Bueno, como no tenía planeado hacer examen, pero como entraron tarde y creo Belén no se conectó, creo por eso me dediqué al periodo posguerra.
Por eso no preparé muy bien la clase. Pero sí, pero a manera de resumen, así era el esquema del mundo. Por un lado, Estados Unidos con el sistema capitalista y la Unión Soviética con el sistema marxista. Por eso me dediqué una clase completa en explicar estas dos ideologías, o incluso una clase y media, parte de la otra clase, porque estos eran las dos ideologías que vendrían a dominar el mundo, bueno, a influenciar el mundo durante los años después de la guerra, hasta el 2000 prácticamente, hasta, bueno, hasta la desintegración de la Unión Soviética. Bueno, que el marxismo sigue como ideología, sigue, lo siguen enseñando en las universidades, lamentablemente. Pero sí, son ambas, las dos, capitalista y marxista, son dos ideologías muy dañinas. Lo expliqué en la clase de mayo, creo, no me acuerdo cuándo lo expliqué, pero sí les expliqué que ambas ideologías suenan muy bonitas, suenan como que muy liberadoras, muy de derechos humanos, de protección de los trabajadores, pero no, son ideologías que hacen daño, que destruyen a los países. Entonces, ese era el esquema después de la guerra. Y era el esquema que se quería, ¿no? Yo les dije la clase pasada que se quería destruir a Hitler, a Mussolini, porque ellos no seguían ambas ideologías. No querían seguir estas ideologías del capitalismo y del marxismo. Querían algo para ellos, para sus países, algo que fuera distinto a estos dos. Y es por eso que fueron destruidos completamente. Y actualmente cualquiera que se atreva a mencionar a alguno de ellos dos es tachado de, pues, de lo peor, ¿no? De nazi, fascista y que debe ser recluido de la sociedad. Si alguno quisiera sacar, aunque sea algo bueno, algo tantito bueno que tenían Hitler o Mussolini, no, te tachan de demonio, que eres de lo peor y que debe ser recluido de la sociedad, que eres de lo peor. Entonces, sí, ustedes si quieren tener prácticamente un trabajo en una universidad, ustedes o deben ser marxistas o deben ser capitalistas, lamentablemente. No deben ser algo diferente. Si quieren tener trabajo, digamos, en un gobierno o en una universidad o en un partido político, o debe ser marxista o debe ser capitalista. No debe ser algo distinto a ellos. Entonces, sí, así fue el mundo después de la guerra y así es un poco el mundo actualmente. Solamente hay personas que creen que hay solamente estas dos ideologías, pero hay más, hay que decir que hay más cosas. Pero nos quieren encerrar, tener encerrados en estas dos cosas. Ah, bueno, ¿sí se entiende? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas, comentarios? Bueno, y parte de Asia, la Unión Soviética obviamente dominó todo lo que es esa región de Rusia y también parte de Asia Central. Por la ideología marxista, lo que es China, lo que es también un poquito, bueno, lo que fue la región de Cachemira en India. Bueno, mejor no, después lo especifico. En Asia Central también dominó la Unión Soviética. Entonces sí, dominaban gran parte del planeta ambas. Entonces por eso es que se estaban disputando. Bueno, después voy a mencionar esta aparente disputa, ¿no? O sí disputa. Uno, pues sí, llegaron incluso a amenazarse con bombas nucleares, amenazarse, pero vamos a ver que también no eran tan distintos. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Sí, vamos entendiendo o más o menos. Si los revuelvo en algo, me dicen, porfa. Dudas, comentarios hasta acá. Ah, bueno, entonces, en resumen, después de la guerra, se creó un nuevo paradigma para regir, ¿no? La política y la economía mundial a través de instituciones que ya mencioné. Se creó las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, para controlar un poco más, bueno, sobre todo en lo económico. Lo que les interesó más fue lo económico, mantener al dólar como moneda mundial. Esto le convenía
a los Estados Unidos, obviamente, y también a ciertos bancos internacionales, bancos muy fuertes que manejan cantidades de dinero demasiado gigantescas. También, por otro lado, bueno, la política, ¿no? Por medio de las Naciones Unidas. Ya después de la guerra, dos potencias se regirían, ¿no? La influencia mundial, lo que es Estados Unidos y la Unión Soviética. Ellos serían la influencia en los países, o estaban con uno o estaban con el otro. Así prácticamente a muchos países así les hicieron. O estás conmigo o contra mí, o estás con Estados Unidos o con la Unión Soviética. O eres capitalista o eres marxista. Así era muy el ambiente después de la guerra. Fue un ambiente muy tenso. No crean que todo estuvo en paz, que todo fue el paraíso después de la guerra. No crean que derrotado el demonio de Hitler, todo estuvo en paz, salió el sol y todo estuvo en paraíso. No, sino que hubo otro esquema de opresión económica, etcétera. Entonces no crean que todo salió bien después de la guerra. Así nos lo ponen en las películas, ¿no? Derrotada el infierno alemán, los demonios alemanes, ya, todo fue paz, todo fue prosperidad para Europa, para todos los países. Pero no es así, no fue así. Bueno, dudas, comentarios para terminar, porque esto ya es ya el periodo de la Guerra Fría. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Aportaciones? ¿Opiniones? Algo que hayan oído en un video, en un documental, lo que sea, algo que quieran comentar. Bueno, entonces hasta aquí la dejamos y la próxima semana sí hacemos examen, ¿sí? Entonces, ojalá, bueno, se conecten luego, bueno, que no haya problemas de conexión. Y si no, pues lo publico en el grupo, el examen y ya lo hacen. De todos modos se conectan, ¿eh? De todos modos se conectan. Bueno, entonces nos vemos el miércoles y les doy su calificación de biología.